Buenas tardes. Mi nombre es Henry Piña y soy estudiante del CEPAT. A continuación, les presentaré este vídeo sobre el libro del profeta Daniel para la asignatura Profetas Mayores con el profesor Rafael Pastrana. El profeta Daniel vivió durante el reinado de 4 gobernantes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, de 3 diferentes reinos: Babilonia, Media y Persia. Daniel es un libro histórico profético que se presenta como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El orden histórico aproximado del libro es este: cautiverio de Daniel y sus amigos, el sueño de la imagen de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, la visión de las 4 bestias, la visión del carnero y del macho cabrío, la fiesta de Belsasar y la caída de Babilonia, la oración de Daniel y la visión de las 70 semanas, el foso de los leones y sus visiones finales. El tema del libro es la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas las épocas, y la cronología histórica aproximada de sus capítulos es la siguiente. Cautiverio de Daniel y sus amigos, el capítulo 1. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia en la primera deportación. Eran aún muy jóvenes y fueron reclutados para servir en la corte. Son presionados para abandonar su identidad judía, pero aman a Dios y mantienen su fidelidad, y después de ser probados son exaltados. En el capítulo 2 tenemos el sueño de la imagen de Nabucodonosor. En este capítulo podremos notar un bosquejo de la historia del mundo, llamado también el ABC de la profecía y fundamentos de las visiones del libro. Daniel describe e interpreta el sueño perturbador de Nabucodonosor. Era un sueño profético para los postreros días en el que vio una estatua hecha de diferentes metales. Cada metal representaba un reino diferente. Babilonia era la cabeza de oro, el imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata. Grecia, el vientre y los muslos de bronce. Roma, las 2 piernas de hierro. Los pies de hierro y barro representaban los reinos del final de los tiempos, una continuación del imperio romano dividido en 10 reinos. Daniel fue honrado y ascendido por su fidelidad a Dios y juntamente con él sus amigos. La estatua de Nabucodonosor en el capítulo 3. Hay un intervalo de unos 20 años entre este capítulo y los acontecimientos del capítulo 2. Nabucodonosor erigió una estatua y ordenó que fuese adorada. Al oponerse los amigos de Daniel a hacerlo, fueron echados a un horno de fuego. Pero Dios los salvó, y el rey reconoció públicamente que el Dios de los hebreos era un Dios superior. Además, honró a los amigos de Daniel, engrandeciéndose en la provincia de Babilonia. El sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, capítulo 4. Este capítulo es un documento oficial de Babilonia, escrito por el mismo rey. Es la historia impactante de su conversión. Daniel interpreta el sueño de advertencia dado al rey, pero este no se humilla, y transcurrido un año cae un juicio sobre él y fue castigado por 7 años. Al cumplirse el tiempo de su juicio, recobra la razón, se humilla, bendice al Dios Altísimo, lo alaba y glorifica, reconociendo que su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Engrandece y glorifica a Dios como Rey del cielo, y así su reino le es devuelto. La visión de las 4 bestias está en el capítulo 7. En este capítulo nos encontramos en el primer año de Belsasar en Babilonia, y es cuando Daniel tuvo su primer sueño o visión. El profeta describe las 4 naciones que vio antes en la imagen del sueño de Nabucodonosor. Eran como bestias que surgen del mar. La descripción y perspectiva son diferentes, pero las mismas naciones están a la vista. El sueño de Nabucodonosor detalló la historia gentil mundial desde la perspectiva humana, en tanto que Daniel percibió estos tiempos de los gentiles desde el punto de vista de Dios. La visión del carnero y del macho cabrío, capítulo 8. Daniel esta segunda visión 2 años después la tiene. Y la misma es en realidad una ampliación de lo que dice el versículo 6 del capítulo 7, explicando cómo Grecia conquistará a los medo-persas y los acontecimientos que se sucederán después de que el gran cuerno del macho cabrío, Alejandro Magno, se quiebre. Es una visión que habla tanto de acontecimientos para un futuro cercano como para el tiempo del fin. Luego tenemos la fiesta de Belsasar y la caída de Babilonia. Nos volvemos al capítulo 5.
En este capítulo tenemos la caída del imperio babilónico. Pasan aproximadamente 20 años entre los capítulos 4 y 5. Y el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, es juzgado por Dios a través de la aparición de los dedos de una mano, cuyo significado es declarado por Daniel. Recibe el juicio anunciado, es asesinado y Darío toma el control del reino. La oración de Daniel y la visión de las 70 semanas, capítulo 9. Esta oración por su pueblo la hace Daniel el primer año del reinado de Darío. Él consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años y le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel, Gabriel, viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel continuará. Así que aunque si regresaron a Jerusalén durante el reinado de Shiro, continuarían a ser oprimidos hasta su total y real liberación. Esta profecía está dirigida y tiene que ver exactamente con el trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, pero también comprende desde el final de la cautividad judía en Babilonia hasta el establecimiento del reinado milenial de Cristo en la tierra. El foso de los leones en el capítulo 6. En este capítulo Daniel es un hombre de más de 80 años. Como primer ministro del imperio mantiene su fidelidad a Dios y era el segundo al mando en la tierra, siendo el jefe de 3 gobernadores y 120 sátrapas o príncipes. Estos hombres sentían envidia y odio por él, por lo que urdieron un plan para destruirlo, usando la fe de Daniel, quien termina siendo echado a un foso de leones. La mayoría sabe que Dios no permitió que su siervo fuese devorado por las fieras, y el nombre de Dios fue glorificado una vez más por encima de cualquier otro nombre. Tenemos ahora los capítulos finales, del 10 al 12, sus visiones finales. Daniel está profundamente turbado por la visión que tuvo, y en el año tercero de Ciro, Dios le da una última visión. Ve la misma secuencia de reinos, Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguidos de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios, pero luego de repente este rey cae en la ruina. En Daniel vemos una gran unidad de profecías revelando de antemano la historia mundial. Se provee uno de los ejemplos más claros en el Antiguo Testamento de que ejércitos de demonios se oponen a los propósitos de Dios, que las luchas terrenales a veces reflejan las que tienen lugar en los cielos y que el ayuno y la oración pueden influir en su resultado. En Daniel 11 se profetiza la aflicción de los judíos y el sufrimiento que soportarán en los siglos venideros. Continuarán en peligro durante toda la historia moderna y hasta el fin de la gran tribulación. Daniel distingue 2 fases de una resurrección futura de los muertos. Algunos resucitarán para vida eterna y otros a vergüenza y confusión perpetua. La abominación desoladora en Daniel 12:11 tiene un cumplimiento doble, ya que se refiere también al anticristo en uno de sus actos horribles de maldad. Muy probablemente las predicciones de la primera parte del capítulo se refieren específicamente a Antíoco IV Epífanes y luego la profecía cambia al tiempo del fin. En Daniel 12, versículo 13, ya vemos a Daniel que se le asegura que resucitará y recibirá su porción en el reino eterno de Dios. Dios lo bendiga.